Internacional. Para muchos, ISIS, para otros, autoproclamado Estado Islámico, para los árabes, Daesh, un término despectivo para referirse a este grupo terrorista que ha causado tanto mal y tanta tristeza en los países del Medio Oriente y de Europa. Además de esto, hay que destacar la importancia del autoproclamado Estado Islámico dentro de los territorios árabes, porque son precisamente los islámicos, los musulmanes, los afectados como prioridad de este grupo terrorista. Hay que hacer referencia a su término, Islamic State of Iraq and Syria. Es el deseo del autoproclamado Estado Islámico instaurar un espacio, un gobierno islámico, un Estado en donde se comulguen todos los países del Medio Oriente como un solo Estado islámico. Darle la prioridad de ser Estado islámico es reconocerlos como grupo. Lo importante es siempre hacer la salvedad de que son autoproclamados. Este es un grupo que se llama a sí mismo Estado Islámico, que no es reconocido por la comunidad internacional, que los países del Medio Oriente y sobre todo los islámicos han rechazado en reiteradas ocasiones. Ellos son practicantes de la religión islámica, en específico son musulmanes sunitas que están totalmente desvinculados con las prácticas de los sunitas que viven en Arabia Saudita, que viven en los países sunitas como Palestina o algunos otros del Medio Oriente en donde debe prelar la paz, en donde se practica el Islam con fundamento, con importancia y además tienen normas islámicas, pero nunca con radicalismo. El radicalismo y los extremos son los que han llevado a la humanidad a este paso, a este momento que está viviendo. No solamente es un radicalismo que está vinculado con el tema territorial, sino con la defensa de unos derechos que nadie todavía logra comprender. ¿Por qué atacar en Europa a un país como Francia, a un espacio como Bélgica, a un espacio como Londres? ¿Por qué irse más allá de las fronteras del Medio Oriente? ¿Por qué atacar a los que se encontraban emigrando a territorio europeo para escapar de la crisis que se vive en el Medio Oriente precisamente por culpa de algunos procesos políticos, pero sobre todo por culpa de este radicalismo religioso que se está viviendo? Es importante para contrarrestar el mal que ocasiona el autoproclamado Estado Islámico dentro del territorio del Medio Oriente, Europa y los demás países del mundo, conocer al autoproclamado Estado Islámico, indagar en qué es el autoproclamado Estado Islámico, cuál es la historia del califato, por qué son Bagdad y Damasco los bastiones más importantes de este grupo terrorista, por qué retomar la historia, por qué su jefe se llama Abu Bakr en semejanza del primer califa que existió precisamente en los territorios de Bagdad y Damasco. Veamos en profundidad qué es el autoproclamado Estado Islámico. El grupo Estado Islámico toma el control de la segunda ciudad de Irak, Mosul, y proclama un califato entre Irak y Siria. La organización yihadista y su jefe, Abu Bakr al-Baghdadi, toman al mundo por sorpresa. Pero el grupo ha existido con diferentes nombres desde el 2003, cuando surge impulsado por la invasión estadounidense a Irak, que defenestró a Saddam Hussein. El jordano Abu Musab al-Zarqai lidera la insurgencia yihadista contra el ejército de Estados Unidos y los políticos, principalmente de chiitas que están en el poder. Apoyado de inmediato por Osama Bin Laden, se pone al frente de Al-Qaeda en Irak. Su objetivo es dar el poder a los sunitas e instaurar un Estado Islámico. Pero Zarqai es abatido en 2006. Al-Qaeda en Irak se transforma en Estado Islámico, pero rechazado por las tribus sunitas locales, pierde fuerza. El grupo resurge con la guerra civil de Siria. Abu Bakr al-Baghdadi, otro veterano de la insurgencia antiestadounidense, está ahora a la cabeza. En 2013 propone fusionarse con el Frente de al-Nusra, activo en Siria, pero este se rehúsa y Al-Qaeda reniega de al-Baghdadi. Es la ruptura. Pero Abu Bakr al-Baghdadi, su nuevo Estado Islámico en Irak y el Levante, transformado en Estado Islámico en 2014, continúa expandiéndose. El territorio del califato decretado por el grupo Estado Islámico se ha reducido desde el lanzamiento en agosto del 2014 de una contraofensiva apoyada por las fuerzas internacionales. Pero aún controla amplios territorios e importantes ciudades,
como lo fue Mosul en Irak y Raqqa en Siria. Gracias al tráfico de petróleo y de antigüedades, a las extorsiones y a un sistema de impuestos, el grupo dispone de un tesoro de guerra. Atentados espectaculares contra sus enemigos proclamados en la región o lejos como en Francia, decapitaciones filmadas de rehenes. El grupo Estado Islámico ha hecho de la puesta en escena del horror su marca de fábrica. Desde Brújula Internacional, Marianny Pujol. Dos grandes objetos de estudio respecto al terrorismo tenemos que mencionar. Uno de ellos, sus raíces. Ellos nacen de Al-Qaeda, un grupo que se prepara en los Estados Unidos para evitar la invasión de Rusia en el territorio afgano por parte de Osama Bin Laden, una persona que asiste a los Estados Unidos para lograr sacar del territorio afgano, aunque él no era afgano, estaba viviendo en ese país, se sentía afgano y además era un islámico radical. Fue y preparó a unas fuerzas que lograron la no intervención de Rusia en el territorio, luego se fueron expandiendo en el espacio del Medio Oriente con el intento de los Estados Unidos de entrar a Afganistán. Responde el grupo Al-Qaeda con el ataque a las Torres Gemelas en los Estados Unidos y esto hace que el grupo Al-Qaeda cobre fuerza en el territorio del Medio Oriente. Sin embargo, se conforman con establecerse en Afganistán, establecen además un gobierno que es llamado gobierno talibán dentro del territorio, pero más allá de eso no siguen expandiendo sus fuerzas, sino que tienen ciertas alas en los países estratégicos y ubicadas de forma parcial. Uno de ellos es Boko Haram en Nigeria, pero además existía un ala dentro de Irak, un ala que no se conformaba con el gobierno talibán de Afganistán, sino que quería expandir la religión islámica en el territorio del Medio Oriente. Y es allí donde se separan de Al-Qaeda y surge el autoproclamado Estado Islámico no apoyado por Al-Qaeda. Otro de los puntos a estudiar, importantes a estudiar, es la existencia de Mosul como un territorio que es luchado, dejado, invadido por el autoproclamado Estado Islámico, recuperado por las Fuerzas Armadas y la ayuda internacional, porque la ayuda internacional ha sido fundamental en este caso. Se crea una coalición antiterrorista dentro del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, liderada por Estados Unidos y Rusia, que no logra tener resultados positivos precisamente por la pugna de liderazgo, por la pugna de poderes que se está viviendo en el territorio sirio específicamente. Sin embargo, ha coadyuvado a recuperar Mosul en reiteradas ocasiones y pues al abandonarla vuelve a retomarla el autoproclamado Estado Islámico. Veamos la importancia de Mosul y lo que ha sido su trayectoria por este paso terrorista. Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak, cayó en manos del grupo Estado Islámico en junio del 2014, cuando los yihadistas proclamaron ahí su califato. Con una población estimada de 2 millones de personas antes de la guerra, en su mayoría árabes sunitas, la ciudad tiene una importancia estratégica. Controla las rutas comerciales del norte, especialmente una vía clave hacia Siria y su segunda ciudad, Alepo. Otras rutas conducen a Turquía y Bagdad, a 350 kilómetros al sur, mientras que la represa más grande del país, actualmente controlada por las fuerzas kurdas, se encuentra a 50 kilómetros al norte. La base aérea de Kayarak, a 60 kilómetros al sur de Mosul, fue recuperada por las fuerzas iraquíes en julio del 2016. Decenas de miles de personas han huido de los combates al sur de Mosul en los últimos meses, mientras que el impacto de la batalla de Mosul podría obligar a huir hasta 1 millón más de personas, según la ONU. Lamentable que las primeras civilizaciones de la historia estén atravesando por tan penosos momentos. Nosotros, con una frase que llama a la paz, que se dio en el Líbano por parte de su gobierno, en donde decía: si fuimos las primeras civilizaciones y le dimos tanto a la humanidad, ¿por qué hoy le estamos quitando tanto al debilitarnos ante el terrorismo? Es importante exaltar la vida, defender la vida, apelar por el artículo 1 de los derechos humanos que establece el derecho a la vida y respetar las diferencias religiosas y la diversidad política, ideológica, de razas, de religión, de color, porque de esto depende el bienestar de la humanidad. Nosotros con esto despedimos Brújula Internacional por el día de hoy. Será hasta un próximo encuentro. Seguro La Vitalicia.